Me llamo Olivia Carter, y, a mis 28 años, nunca imaginé que mi título en contabilidad me serviría para desenredar un fraude financiero cometido por mi propia familia. Siempre había sido la responsable, ahorrando hasta el último céntimo y manteniendo una puntuación crediticia perfecta. Todo eso cambió cuando recibí una hipoteca de $600,000 por una propiedad que no era mía. Cuando confronté a mis padres, las palabras de mi madre todavía resuenan en mi cabeza. Paga por tu hermana, es tu deber. Sonreí ese día, no por aceptación, sino porque por fin vi la verdad. Antes de continuar con mi historia, quiero saber desde dónde estás viendo esto en los comentarios. Si te sientes identificado, dale al botón de me gusta, y suscríbete para seguir mi viaje en el que lucho por defenderme de la explotación familiar. Crecí en una modesta casa de ladrillo en un barrio de clase media a las afueras de Chicago, donde la mesa de la cocina acogía tanto las cenas de los domingos como las discusiones familiares más serias. Mis padres, Richard y Martha Carter, nos inculcaron un sentido de la lealtad familiar que rayaba en la obsesión. La familia estaba por encima de todo, era solo un dicho en nuestra casa. Era la ley que se recitaba como las escrituras cada vez que había que tomar una decisión. Desde muy temprana edad, la dinámica entre mi hermana pequeña, Emma, y yo estaba claramente definida. Emma, 4 años menor que yo, era la niña dorada, tenía una cálida personalidad, era talentosa y tenía la asombrosa habilidad de ganarse a nuestros padres con una simple sonrisa. Mientras yo destacaba académicamente, ganaba becas y los profesores elogiaban mi trabajo en casa, mis logros eran reconocidos con rápidos gestos de asentimiento antes de que la conversación pasara a la última pintura o obra de teatro de Emma. Mi madre solía decir: Olivia tiene el cerebro para salir adelante en la vida, pero Emma necesita nuestro apoyo para encontrar su camino. Este sentimiento se convirtió en el trasfondo de nuestra infancia, y determinó cómo se distribuían los recursos, la atención y las expectativas entre nosotras. Aprendí pronto a ser autosuficiente, gestionando mis tareas, las solicitudes para la universidad, y finalmente, mis finanzas sin ayuda. Mientras tanto, mis padres se volcaban en cada movimiento de Emma, le proporcionaban tutores cuando tenía dificultades en el colegio, y costosos materiales de arte para fomentar su creatividad. A pesar de este desequilibrio, quería a mi hermana y entendía que ella no era responsable de que nuestros padres la trataran con favoritismo. En el instituto, desarrollé un interés por los números, que me ofrecían consuelo por su previsibilidad y orden. Mis padres me empujaron hacia la medicina, argumentando que ser médico daría prestigio a la familia, pero, por una vez, me mantuve firme y decidí estudiar contabilidad. Los números no mienten, les expliqué. Y yo quiero una carrera basada en algo digno de confianza. Este comentario me valió una semana de indiferencia por parte de mi madre, que consideraba mi elección como un rechazo a sus sueños para mí. Después de graduarme cum laude en la Universidad de Illinois con un título en contabilidad, recibí una oferta de una prestigiosa empresa de Boston. La distancia con Chicago no era casual. Anhelaba independizarme de la dinámica familiar, que me convertía constantemente en un personaje secundario en el espectáculo de Emma. Cuando anuncié mi mudanza, mi padre se mostró decepcionado, mi madre llorosa, y Emma genuinamente triste. ¿Quién me ayudará con las solicitudes para la universidad?, preguntó, aparentemente ajena al hecho de que yo había pasado por ese proceso completamente sola 4 años antes. A pesar de la distancia, mantuve un contacto regular con llamadas semanales y visitas durante las fiestas importantes. Volaba a Chicago cada 3 meses,
y asistía a cenas familiares en las que la conversación giraba inevitablemente en torno a la experiencia universitaria, sus amigos, sus dificultades y su potencial. Durante esas visitas, noté algunas señales de alarma, y a mi padre haciéndome preguntas detalladas sobre mi salario y mis ahorros. Mi madre comentaba que mi dinero extra podría ayudar a la familia. Me pasaban documentos para que los firmara durante las ajetreadas reuniones familiares. Son solo documentos de impuestos que tu padre necesita para sus registros, me decía. Y, confiando en ellos, los firmaba sin revisarlos. Tras 3 años en la empresa, mi dedicación y mis habilidades analíticas me valieron un ascenso a contable senior con un aumento sustancial de sueldo. Por primera vez, tener una casa en propiedad parecía estar a mi alcance, así que empecé a investigar los barrios de Boston y las opciones hipotecarias. Creé hojas de cálculo en las que analizaba el valor de las propiedades, las implicaciones fiscales y los pagos mensuales estimados en función de mi salario y mis ahorros. La perspectiva de tener mi propio espacio, decorado a mi gusto y sin concesiones, me llenaba de una emoción que rara vez me permitía sentir. Entonces llegó aquel martes cualquiera del pasado mes de abril, cuando revisé el correo y encontré un sobre de Alpine Mortgage Services, una empresa que no conocía. Supuse que se trataba de otra oferta de preaprobación enviada para alimentar mi ego y tentar mi cartera, y estuve a punto de tirarlo a la papelera. Sin embargo, un instinto me hizo abrirlo, sin saber que estaba poniendo en marcha el desmoronamiento de todo lo que creía saber sobre el deber familiar y la autoestima. El sobre contenía un extracto hipotecario con mi nombre, mi número de la seguridad social y la dirección de una propiedad en el barrio de mi ciudad natal, a solo 3 calles de la casa de mis padres. Al principio me reí, segura de que se trataba de un error administrativo, o quizá de una sofisticada estratagema. La risa se me atragantó en la garganta cuando vi el saldo pendiente, $594.823. 15. Me temblaba la mano mientras buscaba mi ordenador portátil y me conectaba al servicio de control de crédito que utilizaba religiosamente desde la universidad. La pantalla se cargaba con una lentitud agonizante, cada segundo se alargaba hasta convertirse en una eternidad, hasta que finalmente apareció un préstamo hipotecario iniciado 6 meses antes, durante mi visita navideña a casa, con Alpine Mortgage Services como entidad crediticia. La habitación comenzó a dar vueltas y mi respiración se aceleró. Visión borrosa y manchas negras que bailaban en los bordes de mi campo visual mientras me deslizaba de la silla al suelo. Abrazándome las rodillas al pecho, intenté contar hacia atrás desde 100, una técnica que me había sugerido mi terapeuta para los ataques de ansiedad durante las temporadas fiscales especialmente estresantes. Cuando llegué a 42, mi respiración se había normalizado lo suficiente como para recuperar la racionalidad. Llamé a Alpine Mortgage Services con dedos temblorosos, rezando porque se tratara de un malentendido, mientras la alegre música de espera se burlaba de mi creciente temor. Gracias por llamar a Alpine Mortgage Services. Le habla Brenda. ¿En qué puedo ayudarle? La voz de la representante de atención al cliente era profesionalmente agradable mientras le explicaba la situación y sugería que se debía a un error al conectarme con esta enorme obligación financiera. Brenda me pidió los detalles de verificación, que le proporcioné mecánicamente, aferrándome aún a la esperanza. Sí, señorita Carter. Puedo confirmar que esta hipoteca se originó el 27 de diciembre del año pasado para la propiedad situada en el 1842 de Maple Avenue, en Chicago, Illinois. Los documentos del préstamo muestran su firma,
atestiguada y notariada, junto con un poder notarial que autoriza a Martha Carter a gestionar la propiedad y la hipoteca en su nombre. Cada palabra era como un ladrillo más que se apilaba en mi pecho mientras luchaba por mantener la compostura. ¿Poder notarial? Yo nunca autoricé eso, debe de haber un error. El tono comprensivo de Brenda cambió ligeramente a uno de precaución. Señorita Carter, estos documentos han sido debidamente presentados ante el condado. Si se hace un uso no autorizado de su identidad, incluso por parte de un familiar, constituiría un fraude hipotecario, que es un delito federal grave. El silencio entre nosotros pesaba cada vez más. Le di las gracias con rigidez, y terminé la llamada inmediatamente, abriendo mi calendario digital de diciembre. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. 27 de diciembre, 3 días después de Navidad, el día en que mi madre me pidió que firmara unos documentos para sus impuestos mientras yo estaba distraída ayudando a Emma a configurar su nuevo ordenador portátil. Los firmé sin leer porque llegábamos tarde a la cena anual de la familia Carter en casa de mi tía. Las múltiples páginas de firmas se pasaron rápidamente con una explicación mínima. Al notario lo recordaba vagamente como un amigo de mi padre del club de golf que había ido a vernos. Mis padres habían urdido un elaborado plan para cometer un fraude utilizando mi excelente puntuación crediticia y mi estabilidad financiera para conseguir un préstamo de lo que yo no sabía nada. Peor aún, habían conseguido de alguna manera un poder notarial que le daba a mi madre autoridad legal para tomar decisiones financieras en mi nombre. Pasé la siguiente hora y media recopilando documentación de forma mecánica. Capturas de pantalla de mi informe crediticio, copias de mi horario de trabajo que demostraban que solo estuve en Chicago brevemente durante las vacaciones y extractos bancarios que no mostraban ningún depósito del dinero del préstamo en mis cuentas. Los recuerdos de la infancia resurgieron con nuevos matices siniestros. Los comentarios casuales de mi madre sobre mi responsabilidad de asegurar el futuro de Emma. Las bromas de mi padre sobre que mi seguridad financiera era la expectativa de que mi éxito no era solo mío, sino de todos nosotros. Al anochecer, la conmoción se había convertido en determinación. Llamé a mi supervisor para solicitar una licencia personal de emergencia por una crisis familiar. Hice una pequeña maleta, metí la documentación en una carpeta segura y reservé una habitación de hotel en Chicago. Mientras me subía al coche para el viaje de 9 horas de Boston a Chicago, sentí algo inesperado bajo la ira y la traición, la liberación de las cadenas invisibles de la obligación que había llevado desde la infancia. Por primera vez, vi con total claridad que la lealtad familiar que me habían inculcado no era recíproca, sino extractiva, diseñada para fluir en una sola dirección. Durante las 9 horas que duró el viaje de Boston a Chicago tuve mucho tiempo para ensayar lo que diría. Los escenarios se repetían en mi mente como una preparación retorcida para una negociación de alto riesgo. Practiqué mantener la voz firme al presentar las pruebas, imaginé mantener el contacto visual al exigir respuestas, y preparé respuestas para los intentos de culpabilización y manipulación emocional que sabía que vendrían. Lo que pudiera preparar fue la escena que me recibió cuando llegué a la calle de mis padres a las 19:30. Un nuevo y reluciente trabajo de jardinería transformaba el modesto jardín delantero, con iluminación profesional que iluminaba un camino de piedra que solo había visto durante mi visita de Navidad. Había más coches de lo habitual en la entrada, incluido un Audi rojo nuevo con una borla de graduación colgando del retrovisor que solo podía pertenecer a Emma. Se me hizo un nudo en el estómago mientras aparcaba al otro lado de la calle,
reuniendo valor y la carpeta de documentos antes de acercarme a la casa, que de repente me resultaba extraña. A través de la gran ventana delantera, vi que se estaba celebrando una cena, con copas de cristal que reflejaban la luz de la nueva lámpara de araña, mientras mis padres entretenían a los invitados en el comedor recién renovado. El timbre sonaba diferente, renovado, como todo lo demás en los últimos 6 meses. Mi madre abrió la puerta y su sonrisa de saludo se congeló al darse cuenta de mi presencia inesperada. «Olivia, qué sorpresa». Su voz tenía el tono que adoptaba cuando los planes no salían como esperaba. Detrás de ella apareció mi padre en el pasillo, con una expresión de confusión que rápidamente disimuló con una alegría forzada. «Mirad quién hay. Todos. Nuestra otra hija ha decidido unirse a nosotros». Los demás invitados se volvieron curiosos mientras examinaban la incorporación inesperada de nuestra otra hija a la velada. Emma salió de la cocina con una bandeja de aperitivos, y su sorpresa parecía más genuina. «Liv, ¿por qué no nos has dicho que venías?» Mantuve una expresión neutral mientras cambiaba la carpeta que llevaba en las manos. «Tenemos que hablar en privado sobre la hipoteca». La palabra actuó como un detonante. El rostro de mi madre palideció y mi padre se adelantó rápidamente. «Por favor, sigan disfrutando. El famoso pudín de pan con bourbon de Richard está casi listo». «Marta, Emma, vamos a ver a Olivia un momento». El estudio había sido transformado como el resto de la casa, con nuevas estanterías empotradas, un escritorio ejecutivo de cuero y cuadros al óleo que parecían caros incluso para mi inexperto ojo. Me quedé de pie mientras se acomodaban en varios asientos. Emma se sentó indecisa en el borde de un sillón, claramente confundida por la tensión. ¿Alguien me puede explicar por qué hay una hipoteca de $600,000 a mi nombre por una propiedad que nunca he visto? Dejé el extracto sobre el escritorio. El papel parecía latir al ritmo de mi acelerado corazón. De repente, mi padre carraspeó y adoptó el tono autoritario que utilizaba cuando explicaba por qué no se debían cuestionar sus decisiones. «Olivia, no hace falta dramatismos. Es un asunto familiar que nos beneficia a todos». «El fraude no es un asunto familiar, papá. Es un delito federal». Mi madre se quedó sin aliento al oír la palabra fraude, y se llevó una mano manicurada al pecho, como si le hubiera golpeado. «¿Cómo puedes usar palabras tan feas para referirte a una decisión tomada por el bien de esta familia después de todo lo que hemos hecho por ti?» Me volví hacia Emma, cuya expresión había pasado de la confusión a la comprensión. «¿Tú lo sabías?» Ella negó con la cabeza, pero sus ojos se dirigieron hacia nuestros padres, mostrando la incertidumbre que se reflejaba en sus manos inquietas. «¿Qué es exactamente lo que sabes?» «Que mamá y papá compraron la casa como inversión. Mencionaron que habían conseguido una ganga cuando los Henderson se mudaron a Florida». Mi padre se puso en pie, intentando recuperar el control de la situación. «Debemos hablar de esto racionalmente. Sí, utilizamos tu crédito para garantizar la hipoteca porque tu madre y yo hemos tenido algunos reveses en los negocios. La propiedad de inversión ya se está revalorizando. En unos años la venderemos con beneficios que nos beneficiarán a todos. Y mientras tanto, ¿quién paga los $4,200 al mes?» El silencio que siguió confirmó mis sospechas. Mi madre se recuperó primero y se sentó a mi lado en el sofá de cuero, buscando mi mano, aunque yo la aparté. «Querida, íbamos a hablar de esto contigo cuando todo estuviera listo. Primero había que terminar las reformas de nuestra casa. Y luego estaba el regalo de graduación de Emma, el depósito para la matrícula de su máster,
la nueva membresía del club de golf de papá, y la confirmación de la reserva del crucero de lujo que vi en la mesa del vestíbulo. ¿Eran también prioridades que tenían más importancia que decirme que habíais cometido un delito de suplantación de identidad? Mi voz se mantuvo firme, aunque por dentro temblaba de rabia. Emma abrió mucho los ojos. Espera, Liv no sabe nada de la hipoteca, pero está a su nombre. Mi padre hizo un gesto desdeñoso. Tu hermana siempre ha sido muy conservadora en lo que a economía se refiere. Sabíamos que se opondría al principio, antes de comprender la situación en su conjunto. El poder notarial simplemente nos daba flexibilidad para gestionar las cosas sin molestarla con detalles mientras ella se centraba en su carrera en Boston. Detalles, detalles. Mi compostura, cuidadosamente mantenida, finalmente se resquebrajó. Falsificaste mi firma, robaste mi identidad, aprovechaste mi puntuación crediticia, que he protegido desde los 18 años, y cometiste fraude hipotecario. Eso no son detalles. Son delitos que conllevan penas de cárcel. Las lágrimas corrían por mis mejillas. La traición había superado finalmente mi comportamiento profesional. El rostro de mi madre se endureció y la fachada de simpatía se desvaneció. Estás siendo egoísta e histérica. Esta hipoteca ayudó a pagar los préstamos universitarios de Emma para que pudiera cursar un máster sin deudas. Financió las reformas que aumentaron el valor de nuestra propiedad en casi un 30%. Proporcionó capital para la expansión del negocio de tu padre después de que la malversación de su socio lo pusiera al borde de la ruina. Cada revelación era como un golpe más. Cada beneficio comprado con mi seguridad financiera robada. Al menos Emma pareció incómoda. No sabía que el dinero de mis préstamos procedía del crédito de Liv. Pensaba que habías pedido un préstamo hipotecario, como comentaste el año pasado. Mi padre se sirvió una generosa cantidad de whisky de una licorera de cristal que definitivamente no formaba parte de la decoración de su casa hace 6 meses. Olivia, tú siempre has sido la responsable, la planificadora, la triunfadora. Emma necesita más apoyo para encontrar su camino. Tu madre y yo simplemente asignamos los recursos familiares de la manera más eficiente para beneficiar el futuro de todos. Tu historial crediticio ya está consolidado. Puedes asumir esta situación temporalmente hasta que se venda la propiedad de inversión. La luz del sol matutino se filtraba por las ventanas de la cocina, proyectando engañosamente alegres patrones sobre las nuevas encimeras de cuarzo mientras yo me sentaba a la mesa del desayuno, habiendo dormido apenas en la habitación de invitados que había sido mi dormitorio de niña antes de su reciente transformación en un espacio digno de aparecer en una revista. Apenas lo reconocía. La discusión había terminado sin resolverse la noche anterior, con mis padres pidiendo a sus invitados que se marcharan temprano debido a una situación familiar inesperada, y Emma retirándose a su habitación tras varios intentos de hablar conmigo a través de la puerta cerrada de la habitación de invitados. Había pasado horas investigando en mi teléfono el robo de identidad por parte de familiares. Las capturas de pantalla de los estatutos y los consejos legales se acumulaban junto con la creciente documentación de mi caso. Mi madre se afanaba en la cocina con su habitual destreza doméstica. El olor a bacon y café creaba una ilusión de normalidad que resultaba otra manipulación. Siempre te han gustado mis tortitas de arándanos, comentó mientras deslizaba una pila perfecta delante de mí, como si la comida reconfortante pudiera borrar el fraude financiero. Mi padre entró con unos mocasines nuevos de diseño que probablemente costaban más que mi pago mensual del préstamo estudiantil, con el periódico bajo el brazo, y se sentó en su sitio habitual,
a la cabecera de la mesa. Olivia, espero que hayas ganado algo de perspectiva sobre la situación después de una noche de reflexión. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió y se cerró, seguida del sonido de unas llaves que caían en el cuenco de cerámica que mi madre tenía en la entrada desde que yo era niña. Emma apareció en la puerta de la cocina con ropa deportiva cara y llevando una bandeja con cafés de la cafetería de siempre. Buenos días. He traído los cafés favoritos de todos. Pensé que nos vendría bien un poco de cafeína para esta conversación. Colocó las bebidas especiales delante de cada uno de nosotros con aire teatral, aparentemente inconsciente o indiferente al hecho de que su gesto ilustraba exactamente el tipo de gasto innecesario que se había convertido en rutina en esta casa. Mientras nos acomodábamos en esta parodia de desayuno familiar, mi padre carraspeó y adoptó el tono de sermón que me había intimidado desde la infancia. Permitidme que os explique nuestra situación financiera con más claridad para que entendáis por qué tomamos estas decisiones. Hace 3 años, mi socio desvió los fondos de la empresa a una cuenta privada, lo que la dejó al borde de la quiebra. Tu madre y yo hemos estado reconstruyendo la empresa, pero necesitábamos capital que los bancos no nos proporcionaban dadas las circunstancias. Mi madre se acercó para darle una palmadita en la mano en señal de solidaridad. Hemos trabajado muy duro para mantener las apariencias y garantizar que Emma pudiera completar su educación sin ser consciente de la precariedad de la situación. La hipoteca nos permitió consolidar nuestras deudas e invertir en las reformas necesarias para mantener el valor de nuestra casa y asegurar el futuro de Emma. Emma asintió con entusiasmo, aparentemente ajena a las implicaciones morales de su estrategia financiera. Y me han aceptado en el programa de máster en terapia artística de Northwestern. El depósito vencía el mes pasado y, gracias a mamá y papá, empezaré este otoño. ¿No es increíble? Su entusiasmo genuino dejaba claro que aún no comprendía que su oportunidad educativa se había comprado con mi futuro financiero. Mi madre se inclinó sobre la mesa para estrecharme la mano, pero la retiré sutilmente. Paga por tu hermana. Es tu deber. Tú siempre has sido la exitosa, Olivia. Tienes ese maravilloso trabajo en Boston, tus ahorros, tu historial crediticio perfecto. Emma necesita esta oportunidad para encontrar su camino y, como ella, apoyarla es tu responsabilidad. Siempre te hemos enseñado que la familia es lo primero. Mi padre asintió sabiamente, como si estuviera transmitiendo una sabiduría eterna en lugar de justificar un robo. Los pagos mensuales son de $4.200, lo cual es manejable con tus ingresos. Hemos hecho los cálculos y, por supuesto, tendrás que ajustar tu presupuesto, pero con tu disciplina financiera es totalmente factible. Emma me sonrió desde el otro lado de la mesa con una expresión que sugería que veía este acuerdo como una prueba de mi amor en lugar de lo que realmente era, una explotación criminal. Te prometo que te haré sentir orgullosa, Liv. Este título me permitirá ayudar a niños con traumas. Es mi vocación, lo siento. Igual que la contabilidad era tuya. Miré fijamente a cada uno de sus rostros en busca de cualquier signo de conciencia sobre la magnitud de lo que me estaban pidiendo, cualquier atisbo de comprensión de que habían violado mi autonomía de la forma más fundamental. Al no encontrar nada, sentí que una extraña calma descendía sobre mí. Sin ser consciente de ello, mis labios esbozaron una sonrisa que no llegó a mis ojos, una sonrisa de diplomático, una sonrisa de superviviente. Mis padres intercambiaron miradas de alivio, malinterpretando mi expresión como una muestra de conformidad. Si me hubieran conocido tan bien como a Emma,
habrían reconocido que era algo completamente diferente. La sonrisa de alguien que ve con claridad por primera vez. La sonrisa de alguien que finalmente ha identificado a sus oponentes. La sonrisa de alguien que se prepara para la batalla. Después de excusarme, me retiré a la habitación de invitados, que no se parecía en nada al espacio donde una vez había soñado con la independencia financiera, y una vida definida por mis propias elecciones en lugar de por las obligaciones familiares. Sentado con las piernas cruzadas sobre la desconocida colcha decorativa, abrí mi ordenador portátil y creé una hoja de cálculo para calcular exactamente cuánto me costaría esta hipoteca. $4.200 al mes durante 30 años, lo que sumaba un total de $1.512.000 con intereses, lo que básicamente destruía cualquier posibilidad de comprar mi propia casa, ahorrar para la jubilación o alcanzar la seguridad financiera por la que había trabajado desde que, a los 12 años, abrí mi primera cuenta de ahorros con el dinero que ganaba cuidando niños y que había anotado cuidadosamente en un cuaderno rayado. Me temblaban las manos mientras tecleaba las cifras, cuya magnitud iba mucho más allá del importe principal y se extendía al futuro que había planeado con tanto cuidado. Llamé a Maya, mi mejor amiga desde la orientación universitaria, con la que me hice amiga al ser las dos las únicas estudiantes que habían traído hojas de cálculo para gestionar los gastos del semestre. Hicieron lo que su indignación me proporcionó el primer momento de validación desde que comenzó esta pesadilla. Su reconocimiento instantáneo de la violación confirmó que no estaba exagerando, como habían sugerido mis padres. Liv, esto es un delito, un robo de identidad, no un desacuerdo familiar. Tienes que denunciarlo inmediatamente a la policía y a las agencias de crédito. La palabra policía me heló las venas y me trajo recuerdos desagradables. Fue en mi 10º cumpleaños, cuando Emma rompió accidentalmente el jarrón de cristal que me había regalado mi abuela. Mi madre insistió en que mintiera para proteger a Emma del castigo. La cena de celebración de mi graduación en el instituto se canceló porque Emma había suspendido álgebra y se sentiría mal al verme celebrar mi beca completa para Illinois, que se vio reducida porque Emma necesitará dinero para la matrícula dentro de unos años. Así que no podemos contribuir a tus gastos. Cada uno de esos momentos representaba un eslabón en la red de obligaciones y desigualdades que habían definido la dinámica de nuestra familia, y me enseñó que mis necesidades siempre eran secundarias a las de mis hermanas. No puedo enviar a mis padres a la cárcel, Maya. Pero tampoco puedo pagar esta hipoteca. Me costaría todo lo que tengo y más. Mi voz se quebró al comprender plenamente las implicaciones. ¿Qué tipo de hija se niega a ayudar a su familia? ¿Qué tipo de hermana le niega la educación a su hermana? La respuesta de Maya fue inmediata y firme. El tipo que reconoce la manipulación emocional y el abuso financiero. El tipo que entiende que prenderse fuego no calienta a nadie. Solo deja cenizas. Lo que te piden no es que les ayudes a vivir, sino que les sirvas. Su claridad disipó la niebla de culpa y obligación que mis padres habían sembrado durante mi infancia. Sin embargo, no era tan sencillo como reconocer su toxicidad, liberarme de las expectativas familiares arraigadas desde mi nacimiento. Todos me repudiarán si lucho contra esto. Emma nunca volverá a hablarme. Mi familia alargada me considerará la villana. Esa perspectiva me asfixiaba, aunque reconocía la naturaleza disfuncional de mantener relaciones a través de la explotación económica. Mi voz se suavizó. Quizás sea el universo el que te obliga a actuar, el que te hace establecer los límites que nunca has sido capaz de ponerles. Piénsalo. Si no abordas esto ahora,
¿Qué será lo siguiente? Otra hipoteca para la futura casa de Emma. La matrícula escolar de tus futuros sobrinos. Tus ahorros para la jubilación liquidados para su comodidad. No hay límite a lo que la gente te quitará si nunca dices que no. Sus palabras me hicieron sentir con cada vez mayor certeza que esta crisis no solo representaba un punto de inflexión financiero, sino también existencial. ¿Quién era yo más allá del papel familiar que me habían asignado? ¿Qué valores guiarían mi vida si salía de la doctrina de la familia Carter del sacrificio desigual? Mientras hablábamos de opciones, escenarios y posibles resultados, noté cómo el peso en mi pecho se aliviaba gradualmente. Cuando terminamos la llamada de 2 horas, tenía un plan preliminar y la promesa de Mia de ayudarme en todo lo posible, incluso ofreciéndome su habitación libre si necesitaba alojamiento temporal durante la batalla legal que se avecinaba. La conversación me dejó emocionalmente agotado, pero más claro sobre la necesidad de actuar. Me recosté en la cama mirando el techo desconocido. Me vinieron a la mente recuerdos de todas las veces que había cedido a las exigencias de mi familia en detrimento de mi vida personal. Por ejemplo, rechazar unas prácticas de verano en el extranjero porque Emma necesitaba clases particulares. Prestar dinero a mi padre para resolver algunos problemas temporales en su negocio que nunca me devolvió. Firmar como avalista del primer contrato de alquiler de Emma porque mis padres insistieron en que eso le enseñaría a ser responsable. Aunque al final acabé pagando 3 meses de alquiler cuando decidió que la ubicación le convenía. Cada caso se había presentado como mi deber, mi obligación, como la persona capaz, la que había triunfado, la que necesitaba apoyo porque se me había exigido la autosuficiencia desde pequeña. Mientras Emma seguía necesitando ayuda constantemente, la hipoteca no suponía una ruptura con este patrón, sino su conclusión lógica, la extracción definitiva de mis recursos justificada por la lealtad familiar. Mis padres habían calculado correctamente que esta explotación de mi crédito pasaría desapercibida durante meses debido a la confianza que me tenían y que, cuando se descubriera, la obligación familiar probablemente me obligaría a cumplir, como siempre había hecho. Lo que no tuvieron en cuenta en sus cálculos era que sus acciones acabarían por poner de manifiesto la dinámica subyacente que yo había normalizado a lo largo de mi vida, creando la claridad necesaria para romper con unos patrones que, hasta ese momento, había normalizado y que resultaban demasiado dolorosos como para reconocerlos. Dicha toma de conciencia me produjo tanto dolor como un extraño alivio, como si por fin hubiera puesto nombre a un dolor crónico que había sido ignorado durante años. No solo lloraba la seguridad económica que me habían arrebatado, sino también la familia en la que había creído a pesar de las pruebas en contra, los padres en los que había confiado a pesar de su historial de anteponer los deseos de Emma por encima de mis necesidades. La relación con mi hermana se había distorsionado por el favoritismo de nuestros padres, que la trataban como a una acreedora en lugar de como a una hermana. El dolor parecía infinito, pero debajo corría una corriente de determinación que se fortalecía con cada momento de claridad. No pagaría esta hipoteca. No sacrificaría mi futuro por su irresponsabilidad financiera. No seguiría siendo el recurso familiar al que se recurría sin mi consentimiento ni consideración. A la mañana siguiente me reuní con la abogada Sarah Levenson, especializada en casos de robo de identidad. Su oficina proyectaba competencia gracias a su minimalismo organizado y a la discreción con la que exhibía sus credenciales. Basándome en lo que me ha contado y en la documentación que me ha proporcionado, se trata de un caso clásico de robo de identidad y fraude hipotecario, afirmó tras revisar mi expediente. Su expresión era seria,
pero no desagradable. La complicación es que se trata de miembros de la familia, lo que crea dificultades tanto legales como emocionales. Tiene varias opciones, que van desde presentar cargos penales hasta intentar una solución negociada en la que sus padres refinancien la hipoteca a su nombre. Me explicó cada enfoque con precisión metódica, detallando los posibles resultados sin restar importancia a las dificultades que se avecinaban. El peor enfoque sería pagar este préstamo fraudulento, ya que podría interpretarse como una aceptación de la deuda. Pasara lo que pasara, no les daría ni un centavo para esta hipoteca. Armado con el asesoramiento legal y una comprensión más clara de mi posición, regresé a casa de mis padres decidido a intentar resolver la situación sin recurrir a tácticas de tierra quemada, aferrándome a una débil esperanza de que, al enfrentarse a la realidad legal, pudieran reconocer la gravedad de sus actos y trabajar para arreglar las cosas. Los encontré en el salón. Mi madre arreglaba flores frescas en un jarrón caro, mientras mi padre trabajaba en su ordenador portátil. Ambos proyectaban una imagen de satisfacción de clase media alta que ahora me parecía tanto fraudulenta como insostenible. Tenemos que hablar de soluciones para esta situación, comencé, manteniendo el tono profesional que utilizaba con los clientes difíciles. He consultado a un abogado especializado en casos de robo de identidad. Mi padre cerró el portátil con un clic seco, con evidente irritación en la mandíbula apretada, algo innecesario y excesivo. Esto es un asunto familiar que debe permanecer en privado, continué, como si no hubiera hablado, y recurrí a la calma que había desarrollado a lo largo de años de auditorías de alta presión. Hay dos opciones viables para seguir adelante. Puedes vender esta casa para pagar la hipoteca fraudulenta, o puedes refinanciar el préstamo a vuestro nombre, eliminándome por completo de la obligación. En cualquier caso, el documento de poder notarial que nunca firmé debe revocarse legalmente de inmediato. Las manos de mi madre se quedaron en el aire, olvidándose de las flores, mientras su expresión pasaba por la conmoción, el dolor y la indignación con precisión teatral. Vender nuestra casa después de 30 años de recuerdos, después de todo el trabajo que hemos puesto en las reformas. ¿Cómo puedes sugerir algo tan cruel? Mi padre adoptó una táctica diferente, con un tono razonable que a menudo me había hecho dudar de mis propias percepciones durante toda mi infancia. Olivia, estás exagerando. Por lo que es esencialmente un trámite burocrático. La hipoteca está a tu nombre, sí, pero el beneficio es para toda la familia. La inversión se revalorizará significativamente en 5 años, momento en el que la venderemos y liquidaremos la deuda por completo. Tu puntuación crediticia solo mejorará con los pagos que haremos de forma regular. No se me escapó el uso deliberado de haremos, al referirse a los pagos que esperaban que salieran de mi cuenta. Hemos revisado tus finanzas basándonos en los extractos de tu oficina. Les respondí que había hecho un reconocimiento durante sus recados matutinos. Ya estás sobreendeudada con la tarjeta de crédito. La línea de crédito hipotecario está al límite y el negocio de papá está registrando pérdidas trimestrales constantes. No hay ningún escenario realista en el que puedas hacer frente al pago de esta hipoteca sin mis ingresos, a los que no tienes derecho. Sus expresiones confirmaron mi valoración, aunque ninguno de los dos lo reconoció verbalmente. Mi madre cambió de táctica, y con lágrimas asomando a sus ojos perfectamente maquillados, me dijo: «No quiero que te vayas, pero no puedo permitir que sigas endeudándote. Después de todo lo que hemos sacrificado por tu educación y tus oportunidades, así nos pagas, con acusaciones y ultimátums».
¿Qué ha sido de la hija que criamos para que entendiera la lealtad familiar? Reconocí el camino de la culpa por el que habíamos transitado innumerables veces, pero ahora lo veía como el desvío manipulador que realmente era. Podemos hablar de mi gratitud por el apoyo real que me habéis prestado después de que os denunciara por el grave fraude que me habéis cometido. La hipoteca debe resolverse de inmediato, ya que cada día que pasa aumenta el daño a mi futuro financiero. A partir de ahí, la conversación se deterioró, repitiendo los patrones habituales: el rechazo autoritario de mi padre, la manipulación emocional de mi madre, las referencias a las obligaciones familiares y los recordatorios de las necesidades y la fragilidad de Emma en comparación con mi resistencia. Cuando los argumentos lógicos no surtieron efecto, ampliaron el campo de batalla convocando una cena familiar para la noche siguiente, en la que me rodearon de tíos, tías y primos que llegaron previamente informados, y me presentaron como la hija desagradecida que se negaba a ayudar durante una crisis financiera familiar. Tu primo Michael pidió un préstamo contra su plan de pensiones para ayudar a sus padres cuando se enfrentaban a una ejecución hipotecaria. La tía Patricia comentó con sarcasmo durante el postre, sin saber que la ejecución hipotecaria se debía a la adicción al juego de mi tío, y no a una dificultad legítima. La familia apoya a la familia en los momentos difíciles. Así se hace en la familia Carter. Cada pariente contó una anécdota similar de sacrificio, y la presión fue en aumento a medida que avanzaba la noche. Emma permaneció inusualmente callada durante esta intervención orquestada, mirándome ocasionalmente a los ojos antes de apartar rápidamente la mirada, lo que denotaba evidente incomodidad, pero con su lealtad claramente puesta aún hacia nuestros padres. Cuando sirvieron el café, mi madre soltó lo que claramente consideraba el golpe de gracia. Ya le hemos dicho a Emma qué programa de posgrado asistirá este otoño. La segunda cuota de la matrícula vence el mes que viene. Si insistes en este tema, Olivia, estarás destruyendo el futuro de tu hermana por un tecnicismo financiero que no te costaría nada más que tu orgullo. La mesa se quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia mí, y el peso de las expectativas familiares me oprimía como una fuerza física. En ese momento, comprendí con total claridad que me habían asignado un papel escrito mucho antes de mi nacimiento, el de la responsable, la proveedora, la red de seguridad para los sueños de los demás, mientras que los míos seguían siendo secundarios. El guión exigía que cediera ahora y aceptara la carga financiera con humilde gratitud por la oportunidad de servir a las necesidades de mi familia. Por primera vez en 28 años, decidí reescribir el final. Tomaré una decisión mañana, dije en voz baja, y me levanté de la mesa. Gracias por vuestras opiniones. Mientras caminaba hacia la habitación de invitados, ignorando los comentarios en voz baja a mis espaldas, oí los pasos apresurados de Emma siguiéndome. Liv, espera. Me llamó cuando llegué a la puerta. No sabía que habían puesto la hipoteca a tu nombre sin decírtelo. No estuvo bien. Su expresión mostraba una preocupación genuina. Era la primera vez que un miembro de la familia reconocía que se había traspasado un límite. Pero realmente necesito este máster. Es lo único de lo que he estado segura en mi vida. Por favor, no me quites esta oportunidad. El estribillo de las necesidades, los sueños y las oportunidades de Emma sonaba como una canción que había escuchado tantas veces que ya no me parecía melodiosa. No te estoy quitando nada, Emma. Son tus padres los que han construido tu oportunidad sobre terreno fraudulento. Si quieres enfadarte con alguien, enfádate con ellos por poner en peligro tu educación financiándola con medios delictivos.
Ella se estremeció al oír la palabra delictivos. Su voz se redujo a un susurro urgente. Solo intentaban ayudarme. Siempre dicen que tú eres la fuerte, la que no necesita apoyo como yo. ¿De verdad es tan pesado ayudar a tu familia? En su pregunta oí el eco de todos los mensajes que habían moldeado nuestra relación, que mi fuerza me obligaba a compensar la debilidad de los demás, que mi éxito creaba deudas en lugar de celebración, que mis límites eran egoísmo y que las exigencias de los demás eran necesidades justificadas. Emma, te he ayudado toda mi vida. Te he apoyado, te he dado clases particulares, he firmado tus contratos de alquiler, he pagado tu alquiler cuando has cambiado de opinión sobre los apartamentos, pero nunca te he reprochado nada de eso. Pero esto se pasa de la raya. Me han robado la identidad, han cometido un fraude en mi nombre, y ahora esperan que sacrifique todo mi futuro financiero por decisiones tomadas sin mi conocimiento ni consentimiento. Eso no es ayuda, es explotación. Cerré la puerta con suavidad, pero con firmeza, cortando su respuesta y la conversación, como símbolo de los límites que por fin estaba estableciendo después de toda una vida de porosidad. A solas en la habitación de invitados, hice las llamadas que lo cambiarían todo. Puse en marcha un plan que me aterrorizaba y me liberaba a partes iguales. Las hojas de cálculo siempre han sido mi refugio. Las filas y columnas ordenadas crean estructura a partir del caos. Los números se alinean en patrones significativos que revelan verdades ocultas sobre las empresas, las inversiones y, en este caso, trabajando toda la noche en la habitación de invitados, de la que ya no sentía como el hogar de mi infancia, creé el modelo financiero más importante de mi vida, un análisis exhaustivo del fraude hipotecario, sus implicaciones y posibles soluciones. El documento creció hasta incluir capturas de pantalla del informe crediticio que mostraban la hipoteca fraudulenta, copias de mi horario de trabajo que demostraban que yo estaba en Boston cuando supuestamente se firmaron muchos de los documentos hipotecarios en Chicago, cálculos del daño financiero total, incluidos los pagos de intereses futuros, y notas detalladas de mi consulta con el abogado Levenson. Por la mañana tenía un dossier completo que documentaba no solo este incidente, sino también un patrón de manipulación financiera que se remontaba a años atrás. Préstamos a mis padres que nunca se devolvieron, los gastos de Emma que yo había cubierto con la idea de que me serían reembolsados, lo cual nunca sucedió, y casos en los que se había utilizado mi firma sin mi consentimiento explícito en asuntos financieros familiares. Las pruebas pintaban un panorama inquietante de abuso financiero a largo plazo enmascarado como obligación familiar, demasiado sistemático para ser accidental y demasiado consistente para ser malinterpretado. En mi segunda reunión con Sarah Levenson esa tarde, me aclaró mis opciones legales y sus posibles consecuencias. Basándose en mi documentación, confirmó que tenía un caso sólido por robo de identidad y fraude hipotecario, tras revisar mi expediente con un profesional. Sin embargo, debe comprender que presentar cargos penales probablemente acarrearía graves consecuencias legales para sus padres, incluidas penas de cárcel, especialmente dada la cantidad de dinero y la premeditación demostrada. Ella esbozó dos vías principales: la acción legal a través de vías penales y civiles, lo que probablemente rompería las relaciones familiares de forma permanente, pero proporcionaría la resolución financiera más clara, o un acuerdo negociado que exigiría a mis padres refinanciar inmediatamente la hipoteca a su nombre y revocar formalmente el poder notarial fraudulento. El enfoque negociado depende totalmente de su cooperación, advirtió. Dada su respuesta hasta el momento,
Debes estar preparado para la posibilidad de que sea necesario emprender acciones legales, independientemente de tu preferencia. Con esta orientación, me puse en contacto con el profesor James Wilson, mi antiguo profesor de ética financiera, que se había convertido en mi mentor durante mi proyecto final de carrera. Su respuesta a mi situación combinaba la claridad moral con el consejo pragmático. Lo que han hecho viola no solo los límites legales, sino también los principios éticos fundamentales de la autonomía y el consentimiento. No está obligado a protegerlos de las consecuencias de las acciones que tomaron deliberadamente y conociendo su ilicitud. Su perspectiva ayudó a acallar la voz de la culpa que aún susurraba. Estoy traicionando a mi familia al protegerme a mí mismo. Documente todo. A partir de ahora, comuníquese solo por escrito o mediante conversaciones grabadas, y esté preparado para una manipulación emocional significativa, cuando se den cuenta de que en serio les responsabilizaré. Con el apoyo legal y ético que respaldaba mi posición, pasé el resto del día elaborando un acuerdo formal con el abogado Levenson, en el que ofrecía a mis padres una última oportunidad para resolver la situación sin cargos penales. El documento les obligaba a refinanciar la hipoteca a su nombre en un plazo de 30 días, a revocar inmediatamente el poder notarial fraudulento, a proporcionar una declaración notarial en la que se reconociera que la hipoteca se había obtenido sin mi conocimiento ni consentimiento, y a aceptar un plan de comunicación formal para cualquier asunto financiero futuro que involucrara a miembros de la familia. Representaba unos límites firmes envueltos en lenguaje jurídico, una protección contra las tácticas de manipulación emocional que siempre habían minado mi determinación en el pasado. Por la noche, había elaborado un plan de protección financiera integral para mí, independientemente del resultado: congelar mi crédito en las 3 principales agencias de crédito, cambiar todas las contraseñas financieras y las preguntas de seguridad que pudieran contener información que mi familia pudiera conocer, redactar una declaración jurada de fraude para impugnar la hipoteca ante las agencias de crédito si fuera necesario, y preparar la documentación para posibles cargos penales como último recurso. Maya me ofreció su habitación en Boston si no podía volver a mi apartamento por motivos económicos durante el proceso legal, y el profesor Wilson me puso en contacto con un asesor financiero especializado en la recuperación de identidades robadas. Por primera vez desde que descubrí la hipoteca, sentí que la niebla de la traición se disipaba lo suficiente como para ver un camino a seguir. Era difícil, pero navegable con el apoyo adecuado. Esa noche, en la habitación de invitados, mientras me preparaba para la confrontación final de la mañana siguiente, me permití reconocer plenamente lo que se había estado gestando desde que encontré el extracto de la hipoteca en mi correo. Mi relación con mi familia nunca sería la misma, independientemente del resultado. En el mejor de los casos, estableceríamos nuevos límites y reconstruiríamos la confianza poco a poco. En el peor de los casos, podría perderlos por completo para proteger mi futuro. El dolor de esa posible pérdida me invadió en oleadas. Recuerdos de reuniones familiares, bromas, el sentimiento de pertenencia incondicional que conlleva una historia compartida. Sin embargo, entre esos cálidos recuerdos se entremezclaban innumerables momentos de injusticia, el patrón de mis necesidades subordinadas a las de Emma, y los mensajes sutiles y no tan sutiles, de que mi principal valor residía en lo que podía aportar en lugar de en quién era. Al acercarse el amanecer, hice las paces con lo que tenía que pasar, entendiendo que el resultado, por doloroso que fuera, alinearía finalmente mis relaciones familiares con la realidad, en lugar de con la versión idealizada a la que me había aferrado a pesar de las pruebas en contra.
Cuando tuve el acuerdo de liquidación impreso y mi documentación organizada, me preparé para enfrentarme a mis padres, no como la hija obediente que busca la aprobación, sino como una adulta que protege sus límites legítimos frente a quienes habían demostrado que los violarían sin dudarlo. La luz del sol de media mañana se filtraba por las ventanas del comedor e iluminaba el acuerdo de liquidación que estaba en el centro de la mesa, como en un juicio. Era prueba de la confianza rota, documentación de la explotación y manifestación física de los límites finalmente declarados tras años de usurpación. Mis padres se sentaron frente a mí, con el abogado Levenson a mi lado, proporcionándome apoyo profesional frente a la corriente emocional que amenazaba con arrastrarme de nuevo a la aquiescencia familiar. Emma se quedó esta reunión, pero no quería perderse el drama familiar que estaba llegando a su punto álgido. El silencio se prolongó de forma incómoda mientras mis padres hojeaban el documento, y sus expresiones pasaban de la confianza desdeñosa a la comprensión gradual del precipicio que tenían ante sí. «Esto es una postura legal absurda», declaró finalmente mi padre, apartando los papeles con un desprecio controlado que no conseguía ocultar del todo su creciente alarma. «No vais a presentar cargos penales contra tus propios padres», dijo el abogado Levenson, manteniendo la compostura profesional y con voz mesurada. «La señora Carter ha documentado numerosas pruebas de robo de identidad y fraude hipotecario, incluida la falsificación de su firma en varios documentos y el poder notarial fraudulento. La cantidad de dinero en juego hace que este sea un delito grave en Illinois. Aunque le está ofreciendo la oportunidad de resolver este asunto de forma privada, está totalmente dispuesta a emprender todas las acciones legales a su alcance si es necesario». La mano de mi madre le temblaba ligeramente mientras alcanzaba el vaso de agua, y su aplomo habitual se desvaneció para revelar un miedo genuino. «Olivia, seguro que entiendes que actuamos en tu beneficio. Todo lo que hemos hecho ha sido para asegurar nuestro futuro, incluido el tuyo». La miré fijamente a los ojos con la voz más tranquila de lo que esperaba. «Tengo copias de las consultas de crédito que hiciste en mi nombre antes de iniciar la hipoteca, la documentación del notario que fue testigo de las firmas en fechas en las que estaba en Boston, y grabaciones de tus propias admisiones de que yo no sabía nada de esta hipoteca, hasta que recibí el extracto la semana pasada. No se trata de un malentendido ni de un error bien intencionado. Fue un robo de identidad calculado, ejecutado durante meses con plena conciencia de su ilegalidad». Emma entró en la habitación con el rostro pálido al comprender las implicaciones. «Mamá, papá, ¿es cierto? ¿De verdad falsificasteis la firma de Liv y creasteis un poder notarial falso?» La incertidumbre en su voz sugería que, por fin, ponía en duda la versión familiar por primera vez. La expresión de mi padre se endureció al darse cuenta de que se le acababan las opciones y cambiando de táctica con la desesperación de quien ve cómo se cierran una a una las vías de escape. «No podemos refinanciar esta hipoteca a nuestro nombre. Ningún banco nos lo aprobaría, ya que estamos en dificultades económicas, como he explicado. Básicamente, nos está exigiendo que vendamos nuestra casa inmediatamente o que nos arruinemos financieramente. Sus dificultades económicas no justifican una actividad delictiva contra su hija», señaló con calma el abogado Levenson. «Y para que quede claro, ya han provocado la ruina financiera. Simplemente han intentado transferirla a Olivia en lugar de afrontarla ustedes mismos». Mi madre se derrumbó y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, en lo que reconocí como una mezcla de angustia genuina y manipulación emocional estratégica. «¿Cómo pueden hacernos esto después de todo lo que hemos sacrificado por ustedes?
Esto destruirá a nuestra familia. El guión familiar de la culpa activó la programación de toda una vida. Sentí cómo se me oprimía el pecho mientras las respuestas condicionadas amenazaban con anular mi determinación racional. Respiré profundamente y recordé las palabras de Maya sobre los límites, la claridad ética del profesor Wilson y las hojas de cálculo que documentaban años de injusticia financiera. Tú destruiste nuestra familia cuando decidiste que mi futuro financiero fuera tuyo para sacrificarlo sin mi conocimiento ni consentimiento. Tú destruiste nuestra familia cuando priorizaste las renovaciones y las compras de lujo por encima de la honestidad y el respeto. Tú destruiste nuestra familia cuando le enseñaste a Emma que sus necesidades prevalecen sobre las mías, que mi propósito es proveer en lugar de prosperar por derecho propio. La cruda verdad quedó suspendida en el aire. Décadas de realidad tácita encontraron por fin voz. Emma dio un paso adelante con expresión preocupada mientras su entendimiento reorganizaba las piezas de la dinámica familiar. Nunca pedí esto. Nunca quise que mi educación se lograra a costa del futuro de Liv. Mi padre la despidió con un gesto impaciente. Estás siendo ingenua e ingrata, Emma. Todo lo que hemos hecho ha sido para brindarte oportunidades que de otra manera no habrías tenido. Olivia tiene una carrera y está financieramente estable. Tú necesitabas más apoyo. En ese momento, al ver a mi padre confirmar explícitamente la jerarquía familiar que yo había intuido pero nunca había escuchado expresar tan claramente, algo cambió en el rostro de Emma. Así que Liv existe para apoyarme. Es tu nieta la que tiene éxito para que puedas canalizar sus recursos hacia la otra. La creciente intensidad de su voz sugería que se estaba formando una revelación que amenazaba la mitología familiar tanto como lo hacía mi documentación legal. Mi madre se acercó a Emma para intentar convencerla. No tergiverses nuestras palabras, cariño. La familia significa apoyarse mutuamente. Olivia siempre ha sido la fuerte, la capaz. Tú tienes otros dones que hay que cultivar, dijo Emma en voz baja, y se alejó de la mano de nuestra madre. Basta. Estás hablando de ella como si fuera un recurso del que se puede disponer, no una persona con sus propios sueños y necesidades. Sus ojos se encontraron con los míos con una claridad renovada. No tenía ni idea, Liv, te lo juro. Sabía que me habían ayudado económicamente, pero nunca me di cuenta de que era a tu costa, y desde luego, no sabía nada de esta hipoteca. La inesperada alianza me desequilibró momentáneamente. Una muestra de solidaridad inesperada. Mi padre reconoció el peligroso cambio de rumbo. Su voz adoptó el tono autoritario que había silenciado las discusiones familiares durante toda mi infancia. Ya basta de dramatismos emocionales por parte de todos. Esta situación tiene implicaciones prácticas que debemos abordar. Olivia, tu ultimátum es inviable. No podemos refinanciar ni vender nuestra casa en 30 días. Estás pidiendo lo imposible y nos estás empujando a una catástrofe financiera. El abogado Levenson deslizó un segundo documento por la mesa. Mi cliente ha anticipado esa respuesta. Esta es una propuesta alternativa con un plazo de 90 días para la refinanciación o la venta de la propiedad, con objetivos específicos que deben cumplirse para demostrar un esfuerzo de buena fe. También requiere servicios inmediatos de supervisión crediticia para Olivia, a tu cargo, y la revocación formal del poder notarial fraudulento en un plazo de 48 horas. Mi madre cogió el documento con dedos temblorosos, y una evidente desesperación a medida que se reducían las opciones. ¿Y si nos negamos, si no podemos cumplir estas exigencias? Respondí antes de que mi abogado pudiera hacerlo,
con la voz firme y la convicción que había ido creciendo con cada revelación. Entonces presentaré cargos penales por robo de identidad y fraude hipotecario. Enviaré alertas formales de fraude a todas las agencias de crédito, en las que los nombraré explícitamente como autores, y reclamaré una indemnización civil por el daño causado a mi situación financiera y a mi futuro. Ejecutaré este plan con la misma meticulosidad que he aplicado a todas las hojas de cálculo que he creado, no con ira, sino con determinación. No se trata de una negociación ni de una amenaza. Es simplemente la consecuencia de las acciones que decidisteis tomar creyendo que acabaría cediendo en lugar de protegerme. El silencio que siguió pesaba como las décadas de dinámicas familiares que cambiaban irrevocablemente. El reconocimiento de que el poder había pasado de aquellos que siempre lo habían ejercido a la hija. Me habían subestimado. Mi padre me miró como si me viera por primera vez, quizá reconociendo por fin que la fuerza con la que habían contado para beneficiarse, se había convertido en la cualidad que les haría responsables. Necesitamos tiempo para revisar estos términos con nuestro propio abogado, dijo finalmente, con la autoridad habitual en su voz sustituida por la resignación. Me quedé recogiendo mi documentación con manos firmes que ya no temblaban por la incertidumbre o la culpa. Tienes 48 horas para firmar el acuerdo o proponer las modificaciones específicas que considere razonables tu abogado. Después de eso, procederé a denunciar el fraude. Cuando me volví para marcharme con el abogado Levenson, Emma nos siguió hasta la puerta. Su expresión denotaba preocupación, pero también determinación. Lo siento, Liv. De verdad que no entiendo lo que está pasando. Hablaré con ellos. Intenta hacerles entrar en razón. La sinceridad de su voz sugería que, aunque fuera muy remota, la posibilidad de que al menos una relación sobreviviera a este terremoto familiar existía. Al alejarme de la casa que nunca había sido realmente mi refugio seguro, me sentí vacío por el dolor y, a la vez, lleno de una extraña y poderosa certeza. Pasara lo que pasara a continuación, tanto si mis padres optaban por cumplir la ley como por afrontar las consecuencias penales, yo por fin me había liberado de las cadenas invisibles de la obligación que me habían atado a su visión de mi propósito en lugar de a la mía propia. Han pasado 3 meses desde aquella última confrontación en el comedor de mis padres. Han cambiado las estaciones de primavera a verano, y mi vida ha pasado de estar marcada por obligaciones implícitas a estar marcada por decisiones deliberadas. Estoy sentada junto a la ventana de mi nuevo apartamento en el barrio de Charlestown, en Boston. Es más pequeño de lo que me habría podido permitir antes de la crisis hipotecaria, pero está lleno de muebles cómodos, en lugar de llamativos, y de obras de arte que reflejan mi sensibilidad, en lugar de ajustarse a las expectativas de los demás. El proceso legal se desarrolló con la precisión mecánica de los sistemas diseñados para abordar el fraude, impersonal pero eficaz, a la hora de desenredar la red financiera que mis padres habían tejido con mi identidad. Tras una resistencia inicial, y varios intentos fallidos de negociar condiciones más favorables, finalmente se enfrentaron a la realidad de que sus opciones se habían reducido al cumplimiento de la ley o a las consecuencias penales. El poder notarial fraudulento fue revocado formalmente en el plazo de 48 horas. Mis informes crediticios están ahora protegidos por servicios de congelación y supervisión pagados por mis padres, tal y como estipulamos en nuestro acuerdo. La hipoteca planteaba retos más complicados. Mis padres insistían inicialmente en no acogerse a una refinanciación, ni gestionar la venta de una propiedad en un plazo de 90 días.
Sin embargo, la realidad demostró lo contrario cuando se enfrentaron a posibles cargos por fraude. Con la ayuda de mi tía Patricia, que finalmente comprendió la gravedad de la situación tras revisar las pruebas, consiguieron financiación a través de un prestamista especializado en prestatarios con historiales crediticios comprometidos. El tipo de interés era punitivo y las condiciones estrictas, pero la hipoteca se transfirió oficialmente de mi nombre al suyo 68 días después de nuestro enfrentamiento, lo que eliminó la amenaza más inmediata para mi futuro financiero. Las consecuencias en las relaciones familiares han sido tan profundas como las financieras. La dinámica familiar se reconfiguró de formas dolorosas, pero necesarias. La indignación inicial de mis padres dio paso a una aceptación a regañadientes cuando se dieron cuenta de su vulnerabilidad desde el punto de vista legal. Ahora, sus comunicaciones se caracterizan por una cautela formal, en lugar de la presunción de acceso e influencia que antes definía nuestras interacciones. Las llamadas semanales han sido sustituidas por correos electrónicos esporádicos. Las reuniones familiares son inciertas, mientras exploramos el terreno de una relación condicional en lugar de obligatoria. El desarrollo más sorprendente ha sido la evolución de Emma, que pasó de un shock inicial ante la manipulación financiera a cuestionar otros aspectos de la influencia de nuestros padres en sus decisiones vitales. 3 semanas después de la confrontación, me llamó directamente, con voz vacilante pero decidida. Me he retirado del programa de Northwestern. No me parecía bien empezar algo construido sobre lo que ellos hicieron. Esa conversación marcó el comienzo de la reconstrucción de nuestra relación. Ya no mediada por él, que me presentaba como proveedor y a ella como receptora, sino directa, de adulto a adulto, a veces incómoda, pero cada vez más auténtica. Encontró un trabajo a tiempo parcial mientras buscaba programas alternativos con opciones financieras realistas. Ahora, a menudo, me pregunta sobre presupuestos e independencia financiera, lo que sugiere un interés tardío, pero genuino, en la autosuficiencia. Mi recuperación emocional ha avanzado más lentamente que la resolución legal, y he estado trabajando con un terapeuta para abordar los profundos patrones de culpa y obligación establecidos durante la infancia. El abuso financiero a menudo deja cicatrices invisibles, explicó el doctor Reynolds en nuestra segunda sesión. No solo estás llorando la ruptura de la confianza, sino también la relación que creías que existía y que el fraude reveló que nunca existió realmente. Esas palabras dieron forma al dolor que a veces todavía me invade cuando recuerdo las vacaciones familiares o las bromas privadas, ahora mancilladas por la conciencia de la explotación que se escondía detrás de ellas. Lo más difícil ha sido aprender a dar prioridad a mi propio bienestar, como me enseñó el doctor Reynolds. Reconocer que los límites protegen en lugar de dañar las relaciones sanas y aceptar que mi valor existe independientemente de lo que pueda aportar a los demás. Profesionalmente, he canalizado las habilidades analíticas que antes utilizaba para hacer hojas de cálculo financieras para mi familia hacia una nueva especialización en la detección de fraudes. Mi experiencia personal me ha proporcionado una perspectiva que la formación técnica por sí sola no podía ofrecer. Mi supervisor me puso en contacto con el equipo de contabilidad forense de la empresa, donde mi atención al detalle y mi comprensión de cómo la manipulación emocional facilita la explotación financiera han resultado ser valiosas inesperadamente. El puesto ofrece una mayor remuneración y un compromiso intelectual que me han ayudado a recuperar la confianza después de la profunda violación que supuso el fraude hipotecario.
Quizás lo más significativo es que he desarrollado lo que Maya llama mi familia elegida. Relaciones basadas en el apoyo mutuo en lugar de la obligación, con amigos que celebran mis límites en lugar de ponerlos a prueba, que contribuyen a mi vida en lugar de extraer de ella principalmente. Brunchs de fin de semana, debates en el club de lectura, proyectos de voluntariado en el huerto comunitario. Estas sencillas interacciones han reconstruido gradualmente mi confianza y mi conexión, demostrando que las relaciones auténticas enriquecen en lugar de empobrecer. La recuperación financiera continúa siendo un trabajo en progreso. Mis ahorros se reconstruyen lentamente después de los gastos legales y la reducción temporal de ingresos durante el pico de la crisis. La hipoteca ya no aparece en mis informes crediticios, aunque para solucionar el problema inicial, se requirió mucha documentación y persistencia. He reanudado la búsqueda de mi primera vivienda. El plazo se ha alargado, pero sigo teniendo el objetivo en mente. Ahora lo afronto con mayor cautela respecto a los enredos financieros, y con una visión más clara de cómo crear un espacio que sea verdaderamente mío. Las lecciones más profundas de esta dura experiencia se han ido cristalizando poco a poco, como el sedimento que se asienta tras la turbulencia para dejar al descubierto el agua clara que hay encima. He aprendido que las obligaciones familiares sin respeto mutuo se convierten en explotación, independientemente de los lazos sanguíneos o las buenas intenciones. He descubierto que la independencia financiera requiere una protección vigilante, especialmente de aquellos que creen que su relación les da derecho a eludir el consentimiento. He reconocido que los límites no son egoístas, sino que son esenciales para definir dónde termina una persona y empieza otra. He aprendido a crear el espacio necesario para la generosidad auténtica, en lugar de la generosidad coercitiva. Lo más fundamental es que he entendido que el amor que exige sacrificio sin elección no es amor, sino control disfrazado de cuidado, una transacción en lugar de una relación. Al terminar de escribir esta reflexión, la luz del sol primaveral calienta mi rostro a través de la ventana de un apartamento que no representa lo que esperaba, sino lo que elegí activamente. Me pregunto por otras personas que podrían estar atrapadas en redes similares, justificadas por la lealtad familiar. ¿Alguna vez te has visto obligado a sacrificar tu seguridad financiera por la comodidad de otros? ¿Dónde está la línea entre el apoyo generoso y el sacrificio dañino en tus relaciones? Ahora sé que la libertad comienza por llamar a la explotación por su nombre, priorizando la protección por encima de la aprobación, y reconociendo que el amor genuino fortalece en lugar de agotar. Si mi historia te resulta familiar, comparte tus pensamientos en los comentarios. A veces, saber que no estamos solos a la hora de establecer límites difíciles, hace que el proceso sea menos solitario. Si este relato te ha parecido valioso, dale a me gusta, suscríbete y compártelo con otras personas que puedan necesitar aprender a proteger su propio futuro financiero de la explotación disfrazada de deber familiar. Gracias por ser testigo de mi viaje desde la obligación al empoderamiento, desde los patrones heredados a la elección consciente, desde la explotación a la paz profunda que siento al mantenerme firme en mi propia verdad.